Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos, ministros. Glorificado sea Dios que nos permite, mediante estos estudios, compartir las buenas nuevas de salvación, compartir ese pan que edifica nuestras vidas, ese pan que nos permite tener un desarrollo acorde a las Escrituras. El tópico que trataremos y que hemos dado un inicio es en relación a la oración y la vida devocional del cristiano. Estamos hablando de qué es la oración, dimos una definición. Continuaremos hablando al respecto de cómo orar, por qué orar, razones por el cual debemos orar, la oración y la comunión con Dios, para que de esta manera podamos dar un chequeo internamente en cuanto a esa camaradería que debemos de tener con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando oramos debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder más formidable que existe en todo el universo, que es Dios. El entender esto no nos permite ni te permite a ti ni a mí como orador acercarnos a Dios con oraciones llenas de impotencia y de resignación, añadidas con lágrimas de impotencia y resignación. Porque si sabemos quién es Dios y quiénes somos en Él, eso nada más forma un carácter, forma mi carácter para acercarnos con toda seguridad, fuerza y aún sabiendo con todo lo que Dios cuenta para suplir nuestras necesidades. En la oración no solo debemos tener en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Santiago dice en su libro capítulo 15 capítulo 5 versículo 16, habla de la oración del justo, puede mucho. El término que utilizó el apóstol Santiago, el poder en la oración, no el poder de la oración, utilizó este término porque la oración no tiene poder. El poder está en Dios, no en la oración. Así que ese libro que vemos en las librerías con el título El poder de la oración, no es válido dicho título conforme a la luz de la palabra. No, porque la oración no debe ocupar el lugar de Dios. El centro de nuestra oración es Dios y a quien nos dirigimos es a Dios, no dejando la oración que debe tener claro su lugar. Si hacemos de la oración un ídolo, Dios rechaza ese tipo de oración. ¿Qué es más importante, Dios o la oración? Dios. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. No me canso de contarle la anécdota de la expresión o respuesta que dio la pregunta que le hicieron a la reina de Inglaterra. La pregunta que le hicieron fue sencilla y le preguntaron, valga la redundancia, ¿a quién le teme más en este mundo? Ella contestó, yo le temo más a un hombre de rodillas en fe, en ferviente oración, que a un ejército completo. Porque un ejército completo mueve aviones, misiles, tanques, dice que artillerías, pero un hombre de oración en fe mueve a Dios. Y cuando Dios se mueve, la tierra tiembla. Dios quiere que tú y yo formemos nuestro carácter en esto. La seguridad y la confianza eh, lo tenemos y es la que produce en nosotros esa formación de carácter. La seguridad, pero en Dios. Las escrituras te dicen quién eres, qué tienes y qué puedes en Cristo Jesús. Cuando entendemos que Dios es, cuando entendemos quién es Dios, quién es Él en nosotros, esto nos
va a formar un carácter de seguridad. Cuando la gente te escuche o me escuche orando, eso va a impactar por la fuerza, el poder y la seguridad de lo que decimos en oración. Cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, que es Dios, seremos más eficaces en ella. ¿Por qué? Porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos. Una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. No fue el sol el que se detuvo cuando Josué oró, fue la tierra la que se detuvo con el poder manifiesto de Dios. Debemos librar nuestras propias batallas. Debemos ser protagonistas de nuestras propias batallas. No podemos conformarnos con la oración que otros hacen por nosotros, no. Debemos de confrontar al enemigo, confrontar nuestros problemas, confrontar las adversidades con la seguridad que Dios está por delante. Lo que hagamos en Dios depende por entero de lo que seamos en Él. Lo que seamos depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos está en proporción directa al tiempo que pasemos en oración. Una persona cuando da la voz de fe, las cosas suceden, producto a una vida de intimidad que se tiene con Dios. Hay que desarrollar una vida de intimidad con Dios para que haya resultados de la relación íntima que se tiene con Él. Un creyente como hijo de Dios nunca sale a la intemperie sin antes haberse comunicado con su Creador y haber recibido respuesta de Él. Solo se le abre a quien toca, recibe al que pide y consigue el que busca, según Mateo capítulo 7, versículo 7. Cuando desarrollamos una vida de intimidad con Dios, cada día podemos escuchar cuando Él habla, porque cada día se afina nuestro oído espiritual para oír su voz y no hay lugar para la confusión. Nunca olvides que la oración es un arma y a su vez le da acceso a la soberanía de Dios para operar e intervenir a favor nuestro. Pablo nos insta como creyentes que hagamos intensas luchas en oración para librar conflictos en el mundo espiritual. Cuando Jesús llegó a la cruz, ya llevaba la victoria en contra de los poderes de las tinieblas. Las batallas en la mente solo la puede librar el creyente en lo personal. El que alguien ore por ti o por mí ayuda un poco, pero es el creyente, eres tú, soy yo, el que tenemos que librar nuestras propias batallas. Podemos preguntar, ¿por qué orar? ¿Por qué debemos orar? Primero porque es un mandamiento de Dios. Nos dice claramente ahí en Mateo capítulo 26, el versículo 41, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y según Primera de Tesalonicenses 5:17, dice que orad sin cesar, sin parar, sin desmayar, sin descansar. Dios demanda la oración al creyente, mas no obliga al creyente a orar. Segundo, ¿por qué debemos orar? El creyente debe descubrir la sustancia de la oración y los valores que implica hasta que la oración sea placentera para este creyente y, y deje de ser una carga. Debemos orar porque cuando la oración es una carga o un fastidio para el creyente, se debe a que éste no conoce el sujeto de la oración, que es Dios. El privilegio que encierra el poder del poder conversar con el ser más formidable del universo, ¿sí? El alcance que tiene la oración y los logros que se pueden tener a través de ella.
hay razones también por el cual debemos orar. La oración le da acceso a la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero no quebranta principios. Nunca Dios hará algo en ti o en mí, o a través de ti, o a través de mí, a menos que se lo permitamos. La oración es un elemento de cooperación que pasa a ser un principio para Dios y así Él puede tener acceso a nuestra vida sin quebrantar el principio que Él mismo estableció en el huerto del Edén, dándole al hombre libre albedrío. Nunca Dios te impondrá, te obligará o invalidará tu vida. A través de la oración disponemos nuestra voluntad a Dios, pasando Él a tener derecho ¿para qué? Para cumplir su deseo, pero a su vez le damos a Dios una vía de acceso para intervenir en el curso de la naturaleza. Debemos tener claro que la oración no es una sesión de información e instrucciones, donde yo le digo a Dios la forma en la que Él va a obrar, como si no supiera hacerlo o cómo obrar. No. Hay cosas que le debemos decir a Dios, no como información, sino para agradecerle por las cosas que está haciendo en cada vida, en cada uno. Mediante la oración se puede dar dos grandes principios. Primero, le damos acceso a Dios para intervenir en nuestra voluntad, porque tenemos libre albedrío. Y segundo, se le otorgan derechos a Dios y en el curso ordinario de la naturaleza para producir los milagros que necesitamos para la implantación del reino. Estos dos motivos son suficientes para hacer de la oración un estilo de vida. Amén. Bendiciones, bendiciones.